siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores, ven y sana mis dolores, ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hola mis queridos amigos y amigas. Hay un pensamiento que se encuentra en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54, dice la palabra del Señor: Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiero invitarle, mi querido amigo y amiga, para que cierre sus ojos y en este momento tengamos una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento queremos darte las gracias por estar con nosotros. Porque a pesar de las dificultades, de los problemas y las vicisitudes que podamos estar afrontando, tú nos concedes la vida, nos permites gozar de buena salud y nos das el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra. En este momento, al abrir tu santo libro, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo. Ilumínanos, capacítanos, Padre Celestial, para recibir tu verdad y que las verdades que hoy vamos a estudiar puedan traer a nuestra vida gozo, pero sobre todo esperanza. Gracias te damos por estar con nosotros y por escucharnos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén.
Agradecemos a nuestro Dios porque nos concede ese alto honor, el santo privilegio de poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. La semana pasada, por problemas técnicos, no nos pudimos reunir para estudiar la Biblia, pero gloria al Señor que nuevamente nos concede esta oportunidad para descubrir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Que se cumpla el propósito de Dios para nuestra vida, que su palabra santa no vuelva a él vacía, sino que venga y cumpla el propósito para el cual ésta fue enviada. Estamos llevando a cabo esta serie de estudios bíblicos que se titula Camino de Vida. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 9 de nuestra serie, cuyo título es Esperanza más allá de la tumba. Dios les advirtió a nuestros primeros padres que la desobediencia resultaría en la muerte. Cualquier desviación de esta instrucción traería esa maldición. Miles de años después de la perfección del Edén, aún reconocemos la veracidad de la palabra del Señor. Desde la caída de la humanidad, la tasa de mortalidad ha sido del 100%. Heredamos lo mejor que Adán podía ofrecer, el ADN de la muerte. La pregunta que ha surgido en la mente de tantas personas es, ¿qué sucede cuando nosotros morimos? ¿En qué condición estamos después de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Somos inmortales por naturaleza? ¿Somos capaces de comunicarnos con los muertos? El día de hoy, querido amigo y amiga, vamos a estudiar este tema profundo y especial que se encuentra en la palabra de Dios. Es posible que estas mismas preguntas estén surgiendo en su mente, pero la palabra de Dios hoy nos esclarecerá todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte. Veamos algunos aspectos importantes acerca de este tema. El primero de ellos es la naturaleza del hombre. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo número 2 y leeremos el versículo número 7. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En Génesis capítulo número 2 encontramos al autor de la vida formando al primer ser humano. La palabra hebrea para formó allí en Génesis 2:7 significa que él mismo, como un alfarero, tomó el barro, lo modeló, hizo un muñequito muy especial y le dio vida. Eso significa que para Dios somos muy importantes. Cuando nosotros vamos a la obra de la creación, todo cuanto existe fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo y así se hizo. Pero cuando creó al hombre, él mismo se embarró sus manos, lo hizo con una ternura especial y sopló en su nariz aliento de vida, dice la palabra de Dios, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Quiero que tengamos presente estos detalles, mis queridos amigos. La ecuación para la formación del hombre fue: Dios tomó polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Polvo de la tierra más aliento de vida o la chispa de vida que proviene de Dios, y como resultado el hombre fue un ser viviente. Algunas traducciones de la Biblia, allí donde dice que el hombre fue un ser viviente, dice y el hombre fue un alma viviente. Eso significa que la palabra alma en la Biblia significa ser, significa persona o significa individuo. Nunca el alma es una entidad independiente del cuerpo. La palabra de Dios nos va a mostrar a través del estudio que el polvo de la tierra más el aliento de vida conforman un alma, conforman un ser viviente, conforman un individuo. Ahora vamos al versículo número 17 de Génesis 2. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le advirtió al ser humano, Dios le advirtió al hombre que su desobediencia podría acarrear con la muerte. Dios se había reservado un árbol especial en el huerto de Edén, que significaba una prueba de lealtad hacia Dios. El hombre debía obedecer, pero la indicación fue clara: el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora vamos a Génesis capítulo número 3, versículo número 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás mintió allí y dijo que el pecado no conduce a la muerte. Satanás dijo esa primera mentira: no moriréis. Y esa mentira, mis queridos amigos, ha trascendido durante todos los tiempos. Muchas personas creen que el ser humano cuando muere pasa a un mejor estado de vida, que la persona cuando muere pasa a un estado superior. El enemigo se encargó de implantar esa mentira allí en el huerto de Edén. No moriréis, le dijo la serpiente a Eva en ese momento, y Eva se dejó engañar por las mentiras de Satanás. ¿Cuáles fueron los resultados de la desobediencia de la primer pareja? Génesis capítulo número 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El Señor le dijo a Adán que toda desobediencia resultaría en la muerte. Y en Génesis capítulo 3, versículo 19, vemos el proceso inverso a la vida. Cuando el hombre muere, entonces tiene que volver al polvo de la tierra de donde fue tomado. Cuando vamos a la palabra de Dios, entonces encontramos que desde que el hombre pecó, sus años comenzaron a disminuir. Cuando vamos a Génesis capítulo 5, vemos que Matusalén vivió 967 años y murió. Vemos después a Noé 950 años y murió. Adán 930 años y murió. Abraham 175 años y murió. Josué 110 años y murió. Vemos cómo el hombre comienza a perder esa longevidad, cómo el hombre comienza a perder la vida por la consecuencia de desobedecer a nuestro Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo número 6, versículo número 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, lo dice la santa palabra de Dios. Romanos capítulo número 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A través de Adán, mis queridos amigos, la muerte afectó a toda la raza humana. Vemos que por la desobediencia de Adán, todos tenemos que participar hoy de la muerte. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto de Edén, fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron destituidos del manto de justicia de Dios. Esa luz que estaba envolviendo sus vidas desapareció y comenzaron a perder la vida. Comenzaron a tener una vida extraña, porque Dios había colocado en el corazón de Adán y Eva un principio de eternidad. Por eso, mis queridos amigos y amigas, nosotros nos aferramos a la vida cada día. Por eso nosotros nos aferramos a lo que tiene que ver con las cosas de este mundo.
porque el Señor puso en nuestro corazón ese principio especial de eternidad. Vamos ahora a Ezequiel, capítulo número 18, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Recuerde, querido amigo y amiga, que la palabra alma en la Biblia significa ser, significa persona, significa individuo. No hay alma inmortal. La palabra hebrea para alma es nefesh. Y nefesh, mis queridos amigos, no tiene nada que ver con ninguna parte inmortal del hombre, ni siquiera con el principio de la vida del hombre. Ahora me voy a permitir leer este mismo pasaje bíblico en otras traducciones que son mucho más dinámicas y en donde tenga un lenguaje más actualizado, de tal manera que lo podamos comprender mucho mejor. Vuelvo a repetir como dice el pensamiento en esta versión de la Biblia que yo estoy leyendo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Ahora me voy a permitir leer este mismo pasaje bíblico en la Nueva Versión Internacional. Dice así: la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Está mucho más claro, ¿verdad? Allí nos dice la persona que peque. En la versión que yo estaba leyendo dice el alma que peque, esta morirá. ¿Qué significa la persona que peque? El ser humano que peque, este morirá. Ahora voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: a mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el Padre que el Hijo. Aquel que peque, morirá. Ahora, esta versión de Dios habla hoy nos dice: a mí me pertenece todo ser humano, que es el mismo pensamiento que se encuentra en la versión de la cual yo estoy leyendo. Ahora me voy a permitir leer en la versión en la traducción del lenguaje actual. Dice así: la vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Mis queridos amigos y amigas, en la Biblia cuando aparece la palabra alma, generalmente se está refiriendo a un ser humano, se está refiriendo a una persona. No hay un espíritu independiente, no hay un alma independiente que después que sale del cuerpo queda vagando por ahí y que tiene vida propia. No es así. Esas son las mentiras que el diablo ha entretejido desde allí, desde el principio de la creación, cuando le dijo a Eva: no morirás. Y ese mismo pensamiento se ha transmitido a lo largo de todos los siglos. Pero ahora veamos lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 13 al 16, hablando de quién es el único que posee inmortalidad, mi querido amigo y amiga. Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a nuestro Dios. Únicamente Dios tiene inmortalidad. Nosotros no poseemos almas inmortales.
Nosotros no estamos conformados por entidades separadas, sino que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y la unión de esos dos componentes hizo que fuera posible un ser viviente. Se creó una persona, fue hecho un individuo. El segundo aspecto de nuestro estudio tiene que ver con la condición del hombre en la muerte. El 29 de julio de 1992 murió mi madre. Yo tan solo tenía 8 años de edad. Fue un momento muy difícil para toda nuestra familia. Nosotros vivíamos con mi padre, mi madre y mi hermano mayor. Pero cuando mi mamá murió, mi padre decidió que debíamos ir a vivir con mi abuela paterna. Nos fuimos a vivir donde mi abuela. Recuerdo que la casa era una casa bastante grande. Cuando uno ingresaba a la casa encontraba una sala, al lado había una habitación. Después de eso seguía un pasillo muy largo. A un lado del pasillo habían varias habitaciones. Al otro lado se encontraba la batería sanitaria y el lavadero. En medio de ellos había un pequeño patio despejado y al fondo de la casa se encontraba la cocina y el comedor. Generalmente después de la cena todos nos íbamos a la sala a ver televisión. La parte de atrás de la casa quedaba en completa oscuridad. Cierto día estábamos con mi hermano jugando balón y estábamos cerca de la sala y recuerdo que mi hermano le dio una patada al balón que lo envió a donde estaba, lo envió al fondo de la casa, allí donde estaba completamente oscuro. Yo me fui corriendo detrás del balón y cuando llegué allí y tomé el balón, escuché una voz de mujer que me llamó y me dijo, Sergio. En ese momento, yo salí corriendo como nunca, mi querido amigo y amiga. Salí corriendo hasta la sala, muy asustado. Estaba realmente asustado por la voz que escuché y me llamó por mi nombre. Desde ese momento, mis queridos amigos, crecí con la idea que esa voz que me llamó era la voz de mi madre. Pero, ¿realmente esta era la voz de mi madre? Algunas personas enseñan que nuestros seres queridos nos miran desde arriba. Otros nos enseñan que nuestros difuntos son ahora ángeles de la guarda y que están presentes en los asuntos de la vida. Incluso algunos enseñan que podemos comunicarnos con los muertos y que ellos se pueden comunicar con nosotros. Pero si la televisión y la sociedad fueran nuestra única fuente de respuestas, realmente estaríamos en serios problemas. Pero la Biblia, mis queridos amigos, no nos deja dudar con respecto a este tema tan importante. Quiero que me acompañen a Eclesiastés, capítulo número 9, versículos 5, 6 y versículo 10. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5, 6 y versículo 10. Dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Versículo número 10. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cada función de la vida, mi querido amigo y amiga, cesa en el momento de la muerte. El lugar del descanso final del hombre es la tumba, es el Seol, como lo dice allí la palabra de Dios. Dice allí el sabio, los que viven saben que han de morir, pero los que mueren nada saben. No tienen que ver con nada en los asuntos que suceden debajo del sol.
Ahora vamos a Eclesiastés, capítulo número 12, versículo 7. Dice la palabra de Dios: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En la muerte, mi querido amigo y amiga, el aliento de vida, la chispa de la vida, vuelve a Dios quien lo dio. Y el polvo y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue sacado. En el momento de la muerte, mi querido amigo y amiga, sucede lo contrario al proceso de la vida. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El aliento de vida, la chispa de vida, vuelve a Dios quien lo dio. Y ya el hombre no tiene nada que ver con lo que sucede aquí en la tierra. Es el proceso inverso al proceso de la vida, como lo leímos en Génesis capítulo 2, versículo número 7. Veamos otros pasajes bíblicos que nos muestran, que nos enseñan que cuando usted y yo descansamos, que cuando usted y yo morimos, cuando una persona muere, no tiene nada que ver con los asuntos de esta tierra. Salmo 146, versículo número 4. Dice allí el salmista: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El aliento de vida del hombre regresa a Dios quien lo dio, pero el hombre, dice la palabra de Dios, que regresa nuevamente a la tierra. Salmo 115, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: no alabarán los muertos a Jah o a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. La palabra de Dios nos dice que los muertos no pueden expresarle gratitud a Dios, que los muertos no pueden alabar a Dios. Ahora veamos lo que dice Hechos, capítulo número 2, versículo número 29 y 34. Hablando el apóstol Pedro acerca de en dónde se encontraba David, mire lo que dice su relato. Hechos 2, versículo 29. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 34. David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El patriarca David, mis queridos amigos, está enterrado y no fue al cielo. Cuando una persona muere, no va inmediatamente al cielo. Simplemente el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Ahora vamos a Job, capítulo número 7, versículos 9 y 10. Job, capítulo 7, versículos 9 y 10. Como nube que se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá de allí. No volverá más a su casa, ni su lugar volverá a reconocerlo. Los muertos, dice la palabra de Dios, no pueden volver más a su casa donde una vez vivieron, queridos amigos, amigas. Entonces surge la pregunta: ¿era esa voz de mujer la voz de mi madre que me habló en ese momento? Pues sabe, querido amigo y amiga, que la palabra de Dios no deja dudas, que el que muere nada sabe, que el que muere vuelve al polvo de la tierra, que el que muere no tiene nada que ver con los asuntos que se dan aquí en la tierra. Entonces, ¿de quién era la voz de esa mujer que me habló en ese momento? Querido amigo y amiga, la voz de esa mujer era la misma voz del diablo, la misma voz de Satanás.
Porque dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es mentiroso y padre de mentira y hace que nosotros creamos que los muertos, que nuestros difuntos, que nuestros familiares que ya murieron, todavía tienen lugar entre nosotros. Pero el enemigo ha sido astuto y muchas personas creen que las personas que ya murieron están en el cielo, que nos están mirando, que son ángeles de la guarda, que nos protegen y que tienen que ver con los asuntos que están en esta tierra. La palabra de Dios nos dice que no es así, que aquel que muere no tiene nada que ver con los asuntos que se dan aquí en la tierra. Job, capítulo número 14. Versículo 10 al 12. En cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre. ¿Y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. Entonces surgió otra pregunta. ¿Qué es entonces la muerte? Quiero que vayamos ahora a San Juan, capítulo número 11, para leer los versículos 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El Señor Jesús enseñó que la muerte es un sueño, querido amigo y amiga. El apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice que nosotros debemos tener esperanza porque los que murieron apenas están durmiendo, porque los que murieron están en un sueño y si están en un sueño hay esperanza que sean levantados. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ver entonces ¿cuándo es que termina ese sueño? ¿Cuándo es que termina ese estado? Y eso tiene que ver con nuestra tercera parte del estudio. La victoria, querido amigo y amiga, sobre la muerte. Vamos nuevamente a Job, capítulo número 14, para leer el versículo número 14. Dice así la palabra de Dios. ¿El hombre que muere volverá a vivir? Pero responde también Job, todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Los muertos, queridos amigos y amigas, no resucitarán hasta el fin del mundo. No se levantarán hasta que sea la restauración de todo. No se levantarán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero es importante, mis queridos amigos y amigas, que tomemos decisiones por Cristo para poder levantarnos de nuestras tumbas y estar con Él para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a nuestro Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. A la final trompeta, mi querido amigo y amiga, aquellos muertos que murieron confiando en el Señor, aquellos que aceptaron los méritos del Salvador, serán levantados del polvo de la tierra para que estén con Cristo para siempre. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículos 20 al 24.
Dice así la palabra de Dios. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Los santos, queridos amigos y amigas, vuelven a la vida cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra. Antes no, querido amigo y amiga. Antes ningún muerto ha ido al cielo. Todos aquellos que mueren, mis queridos amigos y amigas, van al polvo de la tierra, y el aliento de vida y la chispa de la vida, querido amigo y amiga, vuelve a Dios quien lo dio. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Debemos primeramente ser cambiados, ser transformados para poder ir al reino de los cielos. Al reino de los cielos no podrá entrar pecado ni ninguna cosa inmunda. La palabra de Dios nos dice que cuando usted y yo morimos, y si morimos en el Señor, cuando Cristo venga por segunda vez, nos levantará del polvo de la tierra, nos transformará, nos hará nuevas criaturas para que estemos con Él allí en el reino de los cielos. Versículos 51 y 52. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuestros cuerpos mortales serán vestidos de inmortalidad. Lo corruptible será vestido de incorrupción. Nuestras vidas serán lozanas. Nuestros cuerpos serán vivificados para que estemos con Cristo y con los santos para siempre. Versículo 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? La resurrección del Señor Jesús de entre los muertos es la garantía para la resurrección de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Filipenses, capítulo número 3, versículos 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesús nos dará cuerpos gloriosos cuando Él regrese por segunda vez a esta tierra. Querido amigo y amiga, el Señor Jesús en San Juan capítulo 14 versículos 1 al 3 le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No podemos ir al cielo, queridos amigos y amigas, hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra para llevarnos con Él. Cuando usted y yo morimos, vamos a descansar o vamos a participar del sueño de la muerte. Pero este sueño no es para siempre si nuestra vida está confiada en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, dice su palabra, nos levantará de nuestras tumbas para ser transformados
y para estar con Él por toda la eternidad. Y si el Señor lo llama a usted al descanso antes que Él regrese por segunda vez, quisiera estar dentro de ese grupo que será llamado para vida eterna. Quisiera hoy aceptar al Señor Jesucristo, mi querido amigo, como su único y suficiente Salvador. Le gustaría seguirse preparando para entregarle completamente su vida al Señor. Si esa es su decisión, querido amigo y amiga, le invito para que en este momento le hagamos una oración a Dios y le digamos con todo nuestro corazón que deseamos prepararnos para un día estar con Él en la eternidad. Bien si nosotros estamos con vida cuando el Señor regrese por segunda vez a esta tierra, o si Él ya nos ha llamado a descansar, a participar del sueño de la muerte, que en ese momento, cuando Él venga, podamos también levantar nuestras manos y recibirle a Él en gloria. Oremos. Nuestro querido Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra nos ha iluminado en esta hora. Gracias, Padre, porque esta nos trae esperanza, esperanza más allá de la tumba. La muerte no es la última palabra en esta tierra, querido Dios. Gracias porque tu palabra nos ha mostrado que la muerte tan solo es un sueño, que cuando nosotros morimos vamos al polvo de la tierra, pero que también tendremos la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez, nos podrá levantar de nuestras tumbas, seremos transformados y podremos estar con Él para siempre. Gracias, Padre Celestial, porque hay esperanza más allá de la muerte. Y esa esperanza se llama Jesucristo el Señor. Permite que cada día tomemos la decisión de aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal. Que cada día nos decidamos por Cristo. Que cada día nos preparemos para aceptarlo como nuestro Salvador. Y que todo lo que hagamos aquí en esta tierra sea para la gloria de su nombre. Bendice a nuestros amigos y amigas, Padre Celestial. Bendícenos a todos hoy al recibir las enseñanzas de tu palabra. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra santa. Gracias por el Espíritu Santo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo del Señor Jesús. Amén.